Mirad que dos cosas me han nacido hace una hora solo. Dos cabritillos. Hola, muy buenas a todos y a todas. Sé que estos no son pájaros, pero también es vida. Y da gusto ver cuando los animales nacen sanos. Y en poco tiempo, mirad ya cómo están de pie. Y buscando el pezón de la madre. Mira cómo mueven las colas. Qué bonito. Mira, mira. Cómo le tiran, cómo buscan. Y la madre les limpia. Bueno, vamos a ir al lío. Y vemos cosas de pájaros. Vamos a ver y vamos a empezar poniendo aquí unas plantas para los pájaros mientras que explico unas aclaraciones sobre el uso del propilenglicol. Empezamos, vamos a ver. Veo mucha gente que piensa que por sacar una propiedad de una planta le va a sacar el mismo porcentaje a otra. Es un error. El propilenglicol no tiene esa capacidad. Lo que tiene es la capacidad de sacar porcentajes variados. En plantas te va a sacar más y en otras te va a sacar menos. Eso para empezar. Cuando he puesto en el vídeo anterior la mezcla de sinérgica de esas plantas es porque a lo largo de las pruebas que hice durante 2 años que me tiré haciendo estas pruebas, pues vi que estas plantas eran las que mejor combinaban para extraer al máximo las propiedades del propilenglicol. Para empezar, en el año 2014 me interesé por estudiar cuál era la capacidad que tenía de extracción fenólica de esta sustancia, en la cual, pues gracias a unos estudios sobre unos libros que leí, pues veía que el máximo poder que tenía el propilenglicol estaban en las plantas de tomillo y de orégano, porque sacaban más del 80% de los fenoles y cresoles que tenía en los aceites volátiles de dichas plantas. Con ello, pues era una ventaja utilizar el propilenglicol con estas plantas, más aparte podíamos crear un poder sinérgico si utilizábamos otras que, aunque tuvieran un menor porcentaje, iban a ayudar muy bien a crear ese efecto de sinergismo, como puede ser la menta, como puede ser el hinojo, como puede ser el romero, incluso podemos añadir la albahaca y otras plantas aromáticas que también podrían venir muy bien, como por ejemplo el ajenjo. Pero bueno, para hacerlo de una manera más común, de plantas que todos conocemos perfectamente como las que enseñamos, el tomillo, el orégano, el hinojo y el romero, más aparte pues otros componentes que añadimos, pues de esta manera para poder ver que es fácil hacerlo, es fácil tener un buen compuesto inhibitorio y que es muy fácil conseguir esas plantas. Veo que muchos tenéis prisas en hacer compuestos con plantas que pilláis así de primeras. Os voy a explicar cómo funciona esto porque, como he dicho, los porcentajes son muy diferentes en cuanto a la capacidad que tiene el propilenglicol de sacar de unas y de otras plantas. De las plantas fenólicas te va a sacar muchísimo más que de las plantas no fenólicas. De hecho, como hemos dicho, el máximo que te saca está en el orégano y el tomillo, con un porcentaje superior al 80% de aceites volátiles, que te va a conservar el propilenglicol en su propia molécula. Los va a tener ahí retenidos para que podamos llevarlos directamente al organismo interno del pájaro. Eso es una gran ventaja porque va a crear una pantalla inhibitoria contra todo tipo de patógenos y a la misma vez puede llegar a ayudar a curar ciertas enfermedades, porque si empezamos a quitar patógenos no se pueden desarrollar, no pueden alimentarse del huésped. Hemos creado una barrera, una pantalla de protección que va a hacer que estos patógenos cada vez sean menos y que vayan siendo eliminados por inanición. Se van debilitando, no pueden alimentarse, como hemos dicho, y van cayendo. Es una gran ventaja. Ahora bien, veo gente que quiere hacer con el propilenglicol enceladores, quiere hacer hepatoprotectores, quiere hacer una pasada de cosas. Esas cosas se pueden hacer, pero no es tan fácil, no consiste en una maceración simple. Y os voy a explicar por qué. Si tú metes en una maceración extractos de alcachofa solamente, bueno, mejor dicho, la alcachofa para sacar el extracto, que me he equivocado, ahí sí que es verdad. Bueno, la alcachofa la metemos para hacer el extracto, te va a sacar aproximadamente en principios activos un 5% de silimarina. Un 5% de principio activo de la silimarina que contenga la planta. No quiere decir que te va a sacar un 5% real. El 5% de lo que tenga. Tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? Con ello, pues sí, nos va a ayudar. Y aparte vas a sacar una pasada de clorofilas y vitaminas.
La clorofila la puede sacar el propilenglicol prácticamente de todas las plantas verdes. Te va a sacar clorofila hasta de la planta que no nos vale para nada. Hasta del césped te saca clorofila el propilenglicol. Así que en ese aspecto vais a pensar que tenéis una sopa verde muy beneficiosa, pero en realidad lo que tenéis es un principio activo limitado. También, cuando lo he hecho con las plantas aromáticas, hay una limitación, pero es más grande. Es una limitación que llega a un porcentaje muy superior. Cuando estamos hablando del tomillo fresco, del orégano fresco y de la menta fresca, estamos hablando de verdaderos inhibidores que va a coger el propilenglicol con una capacidad bastante potente para poder inhibir bacterias, patógenos y o incluso retener o hacer que no aparezcan ciertos tipos de virus. O sea, que va a ser bastante eficaz. Pero claro, esto hay que hacerlo pues, conforme... hay que utilizar plantas que funcionen. Si tú quieres hacer un producto, a ver cómo lo explico yo. Si quieres hacer un producto que funcione y que sea potente, os he puesto los mejores ingredientes encima de la mesa y lo tenéis más que masticado para poder hacerlo. Si a raíz de estos ingredientes vosotros queréis probar con otras plantas, pues podéis probar perfectamente. Pero ojo, porque cuando probáis con otras plantas diferentes, las propiedades también van a ser diferentes y también las dosis. Y entonces ahí ya no me puedes preguntar, oye Pedro, es que estoy haciendo con este producto, estoy utilizando estas plantas, ¿qué dosis sería? Eso yo he hecho pruebas, pero como no han funcionado como he querido, pues no he seguido haciéndolas. A mí me interesa siempre usar las sustancias para crear pruebas en las cuales las plantas funcionen de verdad. Si solamente lo vamos a hacer con plantas no fenólicas, está claro que va a ser una ayuda, pero no va a tener la potencia que tienen las plantas aromáticas. Estamos hablando que vamos a reducir su potencia entre 10 y 15 veces en principios activos con respecto a las plantas fenólicas. Si lo haces solamente de cerraja, vas a tener una propiedad de principio activo bastante baja. El 5% es muy, muy bajo con respecto a lo que le has podido sacar a la planta. Te va a ayudar, pero nunca lo vas a poner como si fuera un protector hepático. Los productos industriales utilizan propilenglicol en sus protectores hepáticos, pero ya le meten la extracción directamente al propilenglicol. O sea, no utilizan el propilenglicol para extraer de la planta, sino que extraen a través de otra química y con esa química se lo meten al propilenglicol para estabilizarlo y poder venderlo. ¿Entendéis cómo funciona este sistema, no? Bien, pues con esto quiero decir que hay plantas que nos van a venir muy bien para extraer lo mejor que puede hacer el producto y que sin embargo, como esta que estoy señalando, estos son acelgas, pues en las acelgas te puede sacar solamente un 5% porque no es una planta fenólica. Entonces sí que te podría valer, pero con unas limitaciones. No puedes utilizarlo como si fuera un hepatoprotector. La acelga contiene betaína, que ayuda también al hígado, pero no funciona exactamente en esa cantidad, no te va a ayudar a crear un hepatoprotector potente. El propilenglicol tiene la propiedad también de crear energía a través del hígado del pájaro. Cuando el propilenglicol pasa por el hígado, se transforma en glucosa. Esa glucosa que hace a través del proceso de síntesis del hígado lo lleva a la sangre. Y de la sangre, pues ahí se transforma en energía totalmente, es energía, ya, una vez que pasa por el hígado. Pero si nos pasamos de propilenglicol, vamos a tener una saturación. Por eso, las dosis de propilenglicol no deben ser muy altas y la recomendación siempre es no pasar del 10% en pastas y ni del 0,5% en agua, porque el agua ioniza mucho en agua y a pesar de que parece una miseria de porcentaje, es bastante ionizable. Por eso es mejor utilizarlo en esas dosis para favorecer esa síntesis en el hígado, porque de lo contrario podemos tener, si nos pasamos con el propilenglicol porque queremos echarle más, porque hemos hecho una maceración que no contiene plantas fenólicas, lo que vamos a hacer es que el hígado se sature y al principio no vamos a notar nada, pero cuando llegue a la saturación máxima se va a producir un colapso y en ese colapso puede producir un fallo hepático que se puede traducir en un fallo multiorgánico. O sea, te vas a cargar el pájaro si te pasas con las dosis del propilenglicol. Por eso siempre se tiene que utilizar a bajas dosis y como se tiene que utilizar en esas bajas dosis, pues vamos a meterle plantas que sean potentes, que puedan llevar a cabo esa función inhibitoria. Luego también hay otro compañero que me dijo que si se le podía echar ajo a esta mezcla. El ajo contiene alicina
Lo que pasa es que el propilenglicol en el ajo lo saca muy en pureza. Hay que contrarrestar la fluidificación y también la liberación de alicina, porque si metemos la alicina tal y como viene al organismo del pájaro en este compuesto, en el propilenglicol, lo primero que va a pasar en el tracto digestivo es que el propilenglicol se va a degradar, va a empezar a liberar la alicina, y esa alicina está tan concentrada que puede dañar las paredes intestinales de los intestinos y crear microroturas por las cuales pueda fluir sangre, y entonces podemos llegar a tener lo que se denomina heces de sangre. ¿Por qué? Porque la alicina está muy concentrada, irrita los intestinos y hace que pueda haber una microrotura, una rotura de estas paredes intestinales, como hemos dicho. Aparte que la sangre queda más fluidificada, ya que otra parte pasa al hígado, el hígado sintetiza ese propilenglicol, libera la alicina, la pasa a sangre, fluidifica, que por un lado es bueno, pero tenemos que tener en cuenta que hay que contrarrestar esa fluidificación y también la liberación de gases a través de otras plantas. Este sistema lo explicaré en otro vídeo cuando lo vea conveniente, porque primero hay que entender cómo funcionan estos conceptos antes de pasar a otras cosas. Por eso tiene que quedar claro que podemos utilizar plantas de todo tipo, pero la potencia va a ser diferente. No es lo mismo utilizar las plantas de tomillo y orégano fresco que utilizar a lo mejor plantas no fenólicas. Otra cosa más, las plantas tienen que ser siempre en fresco. Si les metemos en seco vamos a sacar un 5%. Lo único seco que les metí fue la canela y la guindilla, que le va a sacar ese 5% para darle, pues la canela le da un aroma y también le da un poder para bajar la tensión arterial. Y la guindilla, que tiene capsaicina, va a ayudar a abrir las vías sanguíneas para que corra el torrente sanguíneo mejor y evitar trombos. Así mejora la circulación. Dado que había muchas dudas, he tenido que poner ahora esta tabla para que veáis que las propiedades a veces pueden ser parecidas y a veces pueden ser diferentes dependiendo de qué plantas utilicemos. También hay que tener en cuenta, como hemos dicho, que el propilenglicol puede sacar unos porcentajes muy altos de timor y carbacrol, y después en tercera posición puede sacar bastante mentol. Luego las demás plantas sus porcentajes bajan. ¿Por qué? Porque el propilenglicol tiene una composición molecular que permite hacer eso con ciertas plantas, pero esa misma composición no encaja del todo bien con otras. Aquí vamos a poner el ejemplo de que hay plantas con varias propiedades. Si nos fijamos en el ajo, contiene alicina, su clase es el sulfóxido porque contiene azufre y su actividad es general. Y así pues podemos ver varias plantas. No todas hay que utilizarlas con los pájaros, pero es para que os hagáis una idea de que cada planta tiene una sustancia que a veces puede ser parecida y otras veces puede ser diferente. Por ejemplo, si nos vamos al eucalipto, contiene taninos, su clase son polifenoles y lucha contra bacterias y virus. El romero contiene aceites esenciales, su clase son terpenoides y pone que tiene una actividad general y contra la E. coli. ¿Por qué? Porque en actividad general también se mete que tiene propiedades antivirales. Y así podríamos hablar de varias plantas, aparte de estas, de otras que no salen aquí, como por ejemplo la piña del ciprés, que contiene también grandes propiedades antivirales, es astringente y mejora la circulación sanguínea. Puede sacar un 4 o un 5% el propilenglicol de todas estas sustancias de la piña y también de otras plantas, pero lo que quiero dejar claro es que puede sacar mucho de unas y poco de otras. Otro dato muy importante sobre el propilenglicol. Lo dije en el otro vídeo, pero parece que no le estáis dando la importancia que se merece. Cuando se utiliza propilenglicol, sea en el agua o sea en la pasta de cría, en las dosis que he recomendado no se puede utilizar ningún tipo de acidificante, ni vinagre, ni antihongos y bacterias, bueno, este es antimicosis, pero viene a ser lo mismo, ácido propiónico, ácido acético, ácido fosfórico, ácido fórmico, ácido el que tú quieras, pero ningún tipo de ácido, ni siquiera el ácido cítrico debe utilizarse en presencia de propilenglicol. ¿Por qué? Porque cuando se juntan estos dos componentes pierden su eficacia, tanto este como este, o este como este, da igual. Propilenglicol con ácido, olvidaros, o utilizáis propilenglicol o utilizáis acidificantes. Otra cosa más, cuando los que vayáis a utilizar propilenglicol en agua, hacedlo siempre en bebederos como este. Bebederos automáticos mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, dependiendo de cómo le dé la luz, sobre todo si es luz solar, puede crearse una capa de biofilm. Teniendo en cuenta que en presencia de propilenglicol no puedes utilizar acidificante, los bebederos automáticos quedan descartados. Así que el que quiera utilizarlo,
en bebederos de toda la vida. Y vamos a ver, también un compañero dijo, ¿qué pasa si meto una pasta de cría con propilenglicol y en el agua aparte le meto antihongos y bacterias? Cada uno por separado. Pues bien, yo le contesté, digo, pues vas a anular las propiedades igual. ¿Por qué? Porque el pájaro va a comer pasta de cría con propilenglicol a las dosis que hemos dicho y luego se va a ir a beber agua con antihongos y bacterias, agua acidificada. ¿Qué va a pasar? Que se va a juntar todo en el aparato digestivo y ahí es donde se va a producir la reacción, y la reacción que produce normalmente no es muy buena porque te vas a cargar el pH digestivo. ¿Cómo? Veréis, el pH de los pájaros suele ser ácido. Cuando este producto dentro del organismo del pájaro se junta con un producto acidificante, automáticamente el pH empieza a subir. ¿A qué niveles sube? Pues dependiendo de las concentraciones y frecuencia que vaya el pájaro a comer y beber. En este sentido, lo que vamos a provocar es nos vamos a cargar el pH digestivo del pájaro, lo vamos a exponer a cualquier enfermedad, cualquier patógeno, cualquier hongo le va a poder atacar. Va a enfermar porque va a subir el pH. Por eso no es recomendable utilizar propilenglicol en presencia de acidificante y viceversa. No se puede utilizar acidificante en presencia de propilenglicol. Otro dato más que hay que tener en cuenta: si metes propilenglicol en la pasta, en el bebedero no puedes echarle. Y si le metes al bebedero, en la pasta tampoco puedes echarle. O le echas en la pasta o le echas en el bebedero. En ambos no es recomendable, porque nos podemos pasar y, como hemos dicho antes, podemos colapsar el hígado. Así que o en uno o en otro. Lo digo otra vez para que quede claro. En presencia de propilenglicol, y empiezo otra vez desde el principio, en presencia de los acidificantes fuera. En presencia de acidificantes, propilenglicol fuera. Cuando utilicemos propilenglicol, o bien en la pasta o bien en el agua. En ambos no. No se puede utilizar en ambos. Es demasiado, y a pesar de que la dosis es muy pequeña en agua, pero ioniza tan bien y los pájaros beben tanto y más ahora en verano, que por eso mismo o echas en uno o echas en otro. Y así vamos a lo seguro. Creo que ha quedado claro la explicación. El propilenglicol es muy bueno si sabemos utilizarlo. También hay que dejar clara una cosa: los macerados de hierbas, las hierbas en general, medicinales, sí que curan. Lo que pasa es que no las podemos utilizar como si fueran sintéticos. La forma de curar de las hierbas es por inhibición. Lo que hacen es que las bacterias u hongos no puedan agarrarse al huésped, o si se agarran, que no puedan alimentarse. Al no alimentarse, van debilitándose y van desapareciendo. Caen por inanición. Al contrario que hace el sintético. El sintético, por ejemplo, si utilizamos una enrofloxacina para atacar directamente a las bacterias, la enrofloxacina ataca a la bacteria, como hemos dicho, y va al núcleo. ¿Qué va a hacer la bacteria? No se va a quedar ahí quieta mirando cómo le ataca el sintético. Va a empezar a crear ADN replicante para encontrar el código necesario para resistir ese ataque. Y luego, una vez que lo encuentre, lo va a transmitir a la siguiente generación. Al principio, pues matas muchas bacterias mientras que intentan crear ese código genético. Pero luego, una vez que lo han encontrado ese ADN, pues se van a proteger. En cambio, las hierbas, como no atacan directamente a las bacterias ni a los hongos, pues no se sienten amenazadas, sino que como le estás quitando el alimento, poco a poco se van debilitando y van cayendo. Es un sistema curativo de largo plazo, que también funciona perfectamente, y que es un camino más largo, pero más seguro que el camino corto de los sintéticos, los cuales atacan, y en cuanto una bacteria o un hongo ha creado una resistencia, ahí ya puedes estar cambiando el sintético por otro porque no te va a funcionar, como todos sabéis. En cambio, el camino largo y curativo de las plantas es siempre, pues, un poquito más, digamos, que el efecto se ve a largo plazo. Esto es tener paciencia. Una persona que cría pájaros tiene que tener paciencia, y con paciencia y con tiempo y dedicación todo llega. Así aprendí yo a utilizar estas cosas, estudiándolas poco a poco. Tardé 2 años en encontrar exactamente qué porcentajes de plantas necesitaba, o mejor dicho, qué combinación, para crear un buen equilibrio y también una buena pantalla inhibitoria frente a patógenos y varios tipos de bacterias, y así crear un producto eficaz y a la misma vez repelente. Por eso digo, no tengáis prisa si queréis utilizar el propilenglicol. Las plantas que enseñé en el vídeo pasado no son muy difíciles de encontrar.
Simplemente esperar un poco hasta tenerlas. Podéis ir a un centro de jardinería y comprarlas perfectamente. Además, con lo que os gastáis en productos de estos de pajarería, os sobra dinero para comprar las plantas que he enseñado en el vídeo anterior. Estoy seguro, porque hay muchos productos que valen, te pones a mirar los precios y con lo que vale te compras pues otras cosas más baratas que te van a valer a largo plazo. Pero esto todo está ya en la mente de cada persona que quiera criar a sus pájaros de una manera o de otra. Yo simplemente os he puesto una información muy buena en bandeja. Ahora es cosa vuestra el saber utilizarla, por lo menos intentar tener un poco de cabeza al utilizar una cosa u otra y saber que las funciones de las maceraciones de las hierbas llevan un proceso, es un proceso largo, pero es un proceso seguro, siempre y cuando se respeten pues las dosis, las maceraciones, con qué hierba se haga y todas estas cosas. Así que nada más, lo tenéis todo aquí puesto en esta información que os puede venir muy bien para aquellos que quieran hacer sus ensayos. Y aquí estamos para ayudar. Espero haber despejado las dudas. Espero que no haya tantas preguntas. No preguntarme si vais a cambiar las plantas mucho, porque digamos que si empezáis a saliros mucho de las propiedades, teniendo la facilidad de encontrar esas plantas, porque es muy fácil. Mirad, veo criadores que se esperan a veces un tiempo porque ha salido un producto nuevo que viene de Bélgica, que a lo mejor es un colorante, un polvo o algo, y os esperáis para eso y luego lo pagáis bien. Oye, pues si os esperáis para eso, podéis esperar también para un producto que está hecho con plantas y que las podéis encontrar poco a poco. No tenéis por qué hacerlo ya. Si queréis hacer las cosas bien, pues intentar copiar lo máximo de otras personas que le ha ido bien. ¿Entendéis, no? Y ese es mi consejo. No puedo daros otro, porque hasta aquí es lo que sé sobre este componente, que me ha facilitado mucho la cría de los pájaros y también la salud, y que lo pongo a vuestra disposición para que vosotros podáis también aprovecharos de sus ventajas y eficacia. Así que nada más, señoras, señores, un placer ayudaros en esto, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Una imagen que también se da en libertad, de dos especies que se conocen muy bien. Una flor apasionada y un cardenalito que la disfruta con pasión. En libertad aún no se ha podido grabar, pero se sabe con certeza que los cardenalitos son grandes libadores de néctar. Y esta flor es una de sus favoritas. La naturaleza es bella y aunque sea en cautiverio, podemos disfrutar y gozar de algo que ocurre en libertad y que ha sido poco grabado, o quizás ni siquiera lo han conseguido grabar a día de hoy. Por eso estas imágenes demuestran la capacidad y el recuerdo genético que tienen los cardenalitos para reconocer dónde está el néctar de las flores tan preciadas que ellos buscan en libertad y que podemos gozar y contemplar para disfrutar ante nuestros ojos.